Are you ready to take your Bulería skills to the next level? In this third and final video, Maestro Tino shares expert tips on playing challenging rhythms. So stick around to learn what the best way is to study a falseta and also how to include surprising elements that will take your Bulería playing to the next level. So in the previous videos, Maestro Tino shared his expert insights and tips on mastering the basics and variations of the Bulería style. In case you missed them, we highly recommend checking them out before diving into this one. In this third and final video, Maestro Tino will teach us a falseta that he'll use as an example to share valuable tips on how to feel and play off beats. And in this video, you'll also learn a crucial skill, which is knowing where a falseta starts in the compass. Before we continue, don't forget to subscribe and hit the bell icon if you would like to see more videos like this. So grab your guitar and let's jump into the last part of our journey with Maestro Tino as we keep uncovering the secrets of the Bulería style. Hola a todos, estoy aquí con el Maestro Tino from the Sman. En los primeros dos vídeos habéis podido aprender sobre el compás básico, cómo practicar el compás. Si aún no habéis visto estos dos vídeos, aconsejamos que los veáis antes de seguir con este vídeo. Entonces empezad por ahí y luego seguimos hoy ya con una falseta por Bulería. Tino, las falsetas decías que muchas veces empiezan en el 12, pero no tienen por qué empezar en el 12, ¿verdad? Bueno, diría que incluso lo contrario, que no suelen empezar tanto en el 12. Algunos sí, pero poco y ya cada vez menos. Vale. ¿Era más que nada antes que...? No sabría decir ahora mismo, nunca he analizado esa parte, pero sí, muy típico, por ejemplo, es la falseta más clásica de Jerez. Empieza después el 9, o sea, una cosa a priori que sí, tan sencillo, pero cuesta mucho entender ese tiempo donde empieza. Porque empieza en el contratiempo. Empieza en el contratiempo, sí. ¿Con el índice hacia arriba? No, peor, con el pulgar para abajo, o sea... Es que normalmente cae en el tiempo fuerte. Exactamente, realmente acentúan los contratiempos mucho. Y ahí lo mismo, ¿no? Para sentirlo, coger un loop. Exactamente. Y lo que hablamos en el anterior vídeo. Bueno, las falsetas muchas veces en la bulería son de pulgar, ¿verdad? Las sencillas quizás sí. Sí, bueno, digamos que para los que estamos empezando, que queremos adentrarnos en el mundo de la bulería. Sí, bueno, muchos son de pulgar, sí, hay muchas facetas. Por eso también empiezo por la bulería, porque el pulgar quizás es una técnica un poco más sencilla en comparación con otras técnicas. Ajá. Y ya rápidamente te suena. Más que nada que haya o no haya muchas facetas de bulería con el pulgar, hay muchas facetas buenas con el pulgar. Vale. ¿Podrías enseñarnos una? Sí, una... ejemplo. Buenísima. ¿Podrías explicar un poquito cómo es esta falseta? Pues efectivamente empieza donde decíamos antes, en el contratiempo de 9. Vale. Entonces, ese sería el tiempo 12, ¿vale? Entonces, eso sería ya un loop. 1, 2, 2. ¿Vale? Sentir muy fuerte el tiempo 12. Aquí es importante, ¿vale? Entonces, más que nada, ¿dónde empiezo? Pienso a dónde voy. Vale. Voy al 12, que es más fácil de entender que esa 9. Es que ese abismo es tan difícil de entenderlo. Y rellenar el espacio. 1, 2. Ay, me he equivocado. 1, 2. 2. 2. Vale, sentirlo, con el pie, y ya es mucho más fácil de entrar, ¿vale? Pero si tienes... ¿Vale? Siguiente tema. Otra cosa que es difícil en la bulería, en el flamenco, que continuamente nos apoyamos en el contratiempo. ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos aquí la frase. ¿Vale?
¿vale? Aquí paro y hay un contratiempo, ¿vale? Entonces, ¿escucháis? El pie cae justo después. Pues nada, lo que yo hago a gente que cuesta eso, porque en general el pie tiende a caer con las notas, entonces se adelanta, ¿vale? Se adelanta para caer con esa nota y donde no tiene que caer. Entonces, lo que hago es doblar la última nota para que sepas dónde tiene que caer el pie. Y ya tenemos dónde está el tiempo y lo tenemos que sentir fuerte. Hasta que no entiendes esto, no sientes esto, no aconsejo quitar esa nota. Luego se quita. ¿Vale? Otro loop. Y lo podemos doblar la nota. Vale, que estoy enseñando al pie caer en un espacio vacío. ¿Vale? Vale. Pa, tutuca, taca, tuca, pa, tucuca. No lo siento porque el pie quiere ir con esa nota. Claro. Dobla nota. ¿Vale? Y así fragmento la falseta para entenderla y sobre todo sentirla. ¿Vale? Entrenar el pie, caer donde tiene que caer. Vale. ¿Vale? Otra vez. Aquí paro, hay un contratiempo claro. Por ejemplo, una técnica curiosa que subo el pulgar. Bueno, doblo la nota. ¿Vale? Voy a entrenar otra vez el pie. Ya estamos ahí. Otra vez. Ahí. ¿Vale? Ese es el truco. Tácate con pa. Tácate con pa. Cantarlo y luego No tocar. tengo ni idea ahora mismo en qué tiempo estoy. No puedo saber, pero no es interesante. Lo sientes. Lo tiene que sentir. Vale. ¿Vale? Es mucho más interesante sentir Más que intelectualmente comprender si... Sí, porque frena mucho también. Claro. Frena mucho también. También es interesante analizarlo. Si realmente no lo entiendes y no sientes y no consigues, pues puedes analizarlo, por supuesto. Vale. También puede ser una herramienta útil. Vale. Pero el camino más rápido y que sirve un montón es sentido. Para cualquier faceta en realidad. Exactamente. Vale. Exactamente. Vale, entonces esta manera de estudiar en realidad vale para cualquier faceta, has dicho. Sí. ¿Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta? Sí, bueno, una forma, bueno, aparte de la técnica, ¿no? Entonces primero trabajaría la técnica trabajando la falseta. Y ya que lo tenemos colocado bien en el tiempo, ¿no? La trabajaría a nivel sonoro, que todas las notas y quitaría toda la dinámica. Pero me aseguro que todas las notas están bien tocadas. O sea, simplificar. Simplificar la dinámica, pero asegurar que todas las notas están bien tocadas. También los ligados, ¿eh? Ojo que los ligados son primordial para el tiempo porque tendemos, otra vez, porque no tenemos musculatura, adelantar el ligado. ¿Sabes? Que así porque no controlamos ese movimiento bien. Los ligados, aparte son los puntos y las comas de las frases que decimos, las frases musicales en este caso, son una herramienta rítmica muy importante y dinámica. ¿Okay? Una vez que tenemos ese trabajo hecho, que tenemos todas las notas bien tocado, relajado, con peso, sin exagerar, vamos a meter la dinámica, que son las notas que yo quiero que destaque, que suelen ser, lo siento, los contratiempos. Por ejemplo, ese me parece interesante, ¿vale? Y el do también me parece interesante. ¿Vale? Con el elemento de sorpresa.
porque está el contratiempo. Aquí juego con, porque hago una frase, pero juego con los contratiempos como elemento sorpresa. Al tiempo, contra. ¿Vale? Segunda frase, que es una nota más baja, la misma frase, pero hago contratiempo. Pues esa nota también hay que destacarla. ¿Ven? No es interesante el 12, ¿no? Es entrante. Pero ya es una fase sucesiva, ¿no? Primero asegurarte de entender bien el tiempo. Sí, por supuesto. Si no entiendes el tiempo, eso no tiene No te sentido. metas con la dinámica porque, No. claro. Y incluso la técnica, primero quita la dinámica, asegura que todas las notas están bien tocadas, de forma relajada, pero con peso. Vale. Que ya es mucho trabajo, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, por último, ¿podrías tocarnos toda la falseta lenta? Sí. Thank you for joining us in this special lesson series on the Bulería style with Maestro Tino. If you're ready to take this one step further and really want to unlock your full potential as a flamenco guitarist, then also make sure to check out the online Flamenco Academy, where you'll learn to master all the styles, techniques, and accompaniment skills under the guidance of Spain's most renowned maestros. No matter what your current level is, the Online Flamenco Academy provides a comprehensive learning experience, complete with detailed video lessons, featuring close-ups of hand positions and movements, slow motion demonstrations, and on-screen scores with sheet music and tablature. Plus, with a supportive online community of fellow flamenco enthusiasts and learners, you'll never have to feel alone on your journey to mastery. Click on the link in the description below this video if you want to learn more about this, and if you enjoyed this video series, please give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more interviews and tutorials with renowned masters of the flamenco guitar. Now, we'd love to hear your thoughts and experiences with learning the Bulería style, so please leave a comment down below and let's continue the conversation.